Muy bien, pues ahora vamos a trabajar con el siguiente pronombre que es we. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. Y entonces algunos ejemplos serían we were at home, nosotros estábamos en la casa. We were angry, nosotros estábamos enojados. We were at the party, nosotros estábamos en la fiesta. Y recuerda que para la traducción al español de repente no es necesario decir nosotros. Podemos decir estábamos en la fiesta. We were at the party. We were sick. Nosotros estábamos enfermos o estábamos enfermos. We were in Mexico City. Estábamos en la Ciudad de México. Muy bien, ya vimos cómo afirmamos una frase. Ahora vamos a ver cómo la niegas. Y entonces para negar la frase diríamos we were not. Y entonces decimos we were not angry. No estábamos enojados. We were not at home in the morning. No estábamos en casa en la mañana. We were not at school. No estábamos en la escuela. We were not friends. No éramos amigos. We were not students. No éramos alumnos o no éramos estudiantes. Entonces ya vimos cómo negamos, pero ¿qué crees? También puedes hacer una contracción con la negación y puedes decir we weren't. Y entonces podemos hacer una contracción en la negación y decir we weren't. We weren't at home, we weren't at school, no estábamos en casa, no estábamos en la escuela. We weren't friends, no éramos amigos. We weren't sick, no estábamos enfermos. Y de esa manera podemos usar la contracción o usar simplemente la negación. We were not, we weren't, que significa lo mismo. Y listo, vamos entonces a ver cómo preguntarías, porque también podemos preguntar. Y bien, vamos a ver cómo preguntarías. Simplemente pasamos el where al principio. Y entonces el where al principio significa pregunta. Were we at home? ¿Estábamos en casa? Were we friends? ¿Éramos amigos? Were we at school in the morning? ¿Estábamos en la escuela en la mañana? Y bueno, esos son algunos ejemplos. Insisto, usas frases, se te hacen naturales. Y listo, entonces vamos a ver el último pronombre para el verbo to be en pasado. Era, estaba. Vamos a ir con el they. Y entonces el they quiere decir ellos, they were, ellos eran, ellos estaban. Y entonces algunos ejemplos usando they podrían ser they were my students, ellos eran mis alumnos. They were at school in the morning, ellos estaban en la escuela en la mañana. They were tired, ellos estaban cansados. Pero también podemos negar. ¿Cómo haríamos la negación? Ya sabes, ponemos un not después del were. Y entonces diríamos they were not. Ejemplo, they were not my friends, ellos no eran mis amigos. They were not at home, ellos no estaban en casa. They were not at school yesterday, ellos no estaban en la escuela ayer. They were not in Canada, ellos no estaban en Canadá. Y también podemos hacer una contracción con la negación. La contracción quedaría como they weren't. Y entonces podríamos usar esta contracción diciendo they weren't at home, ellos no estaban en la casa. They weren't at school, ellos no estaban en la escuela. They weren't in Canada, ellos no estaban en Canadá. They weren't angry, ellos no estaban enojados. Y entonces ya viste cómo podemos negar con contracción o sin contracción, y es lo mismo. Y vamos a ver ahora cómo preguntamos, ¿estaban ellos? ¿Qué crees? Simplemente mueves el were al inicio de la frase. Y entonces nos quedaría una frase como este tipo. Were they at home? ¿Estaban ellos en casa? Were they at school? ¿Estaban en la escuela? Were they your friends? ¿Eran ellos tus amigos? Were they at the party? ¿Estaban ellos en la fiesta? Y al principio te va a sonar un poquito raro el were they, pero eventualmente conforme lo usas se te va haciendo natural. Así que hay que trabajar con los ejercicios. Bueno, listo, con esto terminamos el verbo to be en tiempo pasado con todos los pronombres. Vamos entonces a trabajar con ejercicios porque al final es lo único que te va a hacer que te quede claro.